Aquí hay algo diferente a todo lo que he visto antes. No es que haya estado en muchos lugares, pero esta es una experiencia radicalmente distinta. Bueno, en lugar de largos anuncios hablemos de lo que hace a este país tan distintivo e interesante. Nepal es ante todo una mezcla de más de 100 etnias, lenguas y culturas que, durante mucho tiempo, han sido un reino distante y cerrado que nunca ha sido colonizado. Sí, imaginaoslo como un cóctel religioso y cultural. Tienen uno de los ejércitos más valientes del mundo, aunque en realidad no es suyo, sino británico. Hay una historia bastante curiosa. Ese punto occidental y ese caos en sus calles tiene cierto encanto. Conservan una increíble diversidad natural y paisajística desde selvas cálidas hasta laderas verdes y húmedas y por supuesto las montañas y lagos más altos del mundo. Pero su ubicación global no tuvo tanta suerte. El país no tiene salida al mar y está encajonado entre dos potencias hegemónicas, India y China. Más precisamente el Tíbet anexado. Nepal es también el único país del mundo con una bandera que no es rectangular. ¿A que no lo sabías? ¿Cuál es la actitud de los nepalíes hacia sus vecinos indochinos? Es lo mismo que hacemos nosotros con los rusos. Obviamente la India es más fuerte. Y hay mucho patrocinio para la India. Están en equilibrio, pero hay un proverbio nepalí que dice que incluso un indio muerto puede engañar a 2 nepaleses. Victoria y Stas llevan una década viviendo en Nepal. Se dedican al turismo y me ayudaron a comprender diversas peculiaridades locales. En general, el país comenzó a abrirse a los extranjeros recién a mediados del siglo XX. Fue entonces cuando empezó a surgir el turismo. En particular, gracias a un emprendedor residente de Odessa, del que hablaremos más adelante. En los años 60 y 70 los hippies se convirtieron en uno de los grupos de visitantes más masivos e influyentes, enviados desde Europa Occidental en la llamada ruta hippie en busca de sabor local y algo más. Mediante una ruta terrestre de varias semanas a través de Oriente Medio, que se extendió tras la Revolución iraní y la invasión soviética de Afganistán. Comparado con su logística, mi viaje a Nepal fue como un teletransportador. Volé a Qatar desde el aeropuerto de Varsovia con media hora de retraso. Debido al mismo retraso, el traslado se pospuso. Así que intenté dormir en el aeropuerto antes de otro vuelo nocturno de 6 horas. Y por la mañana me encontré sobrevolando el único aeropuerto internacional de Nepal en su capital, cuyo nombre parece sacado de un cuento de aventuras infantil. ¿Qué notas nada más bajar del avión? El aire es bastante caluroso. Y si nos ponemos flamencos, no es solo la temperatura. Bueno, Katmandú suele estar entre las ciudades con el aire más contaminado. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la ciudad se construye constantemente y todo el polvo de las obras se eleva al aire. En segundo lugar, aquí se queman muchas cosas a fuego abierto, desde basura hasta cadáveres. Hablaremos de esta tradición por separado. En tercer lugar, hay una enorme concentración de transporte antiguo y poco ecológico para una población de 1,5 millones de habitantes. Y a todo esto se suma la geografía. El valle de Katmandú es como un cuenco sin suficiente viento para ventilarlo. Por eso una ligera neblina se cierne sobre la ciudad de vez en cuando, lo que le añade un toque de mística asiática. Pero cuando se mira Katmandú desde arriba, se ve mucho, pero a la vez muy poco, así que bajamos a las calles. Para mí todo el encanto de Katmandú reside en los detalles y en el increíble eclecticismo arquitectónico y doméstico de sus calles. En cada esquina hay imágenes de la vida cotidiana y a la vez exóticas para el ojo occidental. Una madre y su hija caminan por la calzada porque la acera no estaba bien pavimentada. Una joven se ducha en su terraza justo debajo de los balcones del hotel.
Cables entrelazados que protegen eficazmente la arquitectura antigua de miradas indiscretas. Una tienda con un letrero que dice electrónica confiable, que parece muy confiable. O una tienda aún más auténtica de instrumentos musicales tradicionales. Y como siempre, las personas casi siempre son el centro de estas pinturas. Personas que al ver una cámara a veces no se dan la vuelta, sino que se ofrecen a tomarse una foto. Personas que usan sombreros tradicionales de su etnia al reunirse con amigos porque es parte de su identidad. Personas que, en su mayoría, nunca han estado ni estarán en el extranjero, porque incluso si tienen el dinero para hacerlo, el pasaporte en nepalí es uno de los peores para viajar en el mundo. Pero en general son extremadamente amables con los extranjeros que los visitan. Al recibirlos y despedirse, cruzan los brazos sobre el pecho y dicen Namaste, que tiene un profundo significado religioso y se traduce literalmente como inclinarse ante ti. Pero no hay reverencias porque no es costumbre esforzarse demasiado. Sí, y por supuesto donde hay gente, hay comida. En Katmandú las tiendas con exquisiteces de distintos niveles de apertura e higiene son mi sabor callejero favorito. Pero mi favorito entre todo el eclecticismo gastronómico que vimos es este señor que cocina dulces tradicionales llamados lakmari, en 2 bombonas de gas justo al lado de la carretera. Lo hace con una gran cantidad de aceite en una cuba, que sin duda ha visto más Katmandú que yo. Dibuja con diligencia patrones en una masa suave, que incluye arroz, aceite, harina y frijoles locales. Y después de freírla, la moja en almíbar. Y por supuesto la primera pregunta que me viene a la mente es ¿cómo puedes comer eso? Pero es un plato muy popular que se vende como pan caliente, y no fue casualidad que los freyera en esa cantidad. Sinceramente tenía muchas ganas de probarlo, pero descubrí que olvidé traer dinero. Quizá sea una especie de advertencia kármica del cielo, no lo sé. Pero hoy no vamos a disfrutar de ese capricho. Mirad, este es uno de esos países donde, como dice el dicho, uno se queda sin efectivo. Y yo, como cualquier turista, cambié un montón de rupias nepalesas en el aeropuerto, aunque no me gusta llevar tantos papeles encima. La mayoría de los turistas típicos de Katmandú se instalan en el popular barrio de Tamel. Solía ser uno de los barrios residenciales más importantes de la comunidad nevarí, pero cuando los turistas, especialmente los hippies, llegaron en la segunda mitad del siglo XX y comenzaron a alojarse aquí, el barrio se adaptó rápidamente y se convirtió en el verdadero centro turístico y comercial de Nepal. La densidad de edificación aquí es simplemente desorbitada y el precio de los inmuebles y los terrenos es uno de los más altos del país. Por ejemplo, el costo de 100 metros cuadrados de construcción puede superar el $500,000. Estos inmuebles incluyen varios tipos de oficinas, apartamentos en alquiler y hoteles. Me he alojado en 2 diferentes y ambos tenían un excelente servicio, comida y todo lo necesario para un hotel. Hay 2 razones para esto. Primero, en Nepal, hay un dicho que dice que un huésped es como Dios. Y esta expresión no es solo una especie de marketing hotelero, sino un principio con el que intentan funcionar por aquí. Es una cita ligeramente interpretada de algún mantra de ventas y no significa que un extranjero se arrodille. Pero lo he visto muchas veces durante este viaje y te ayudan con casi cualquier pregunta y te ofrecen una hospitalidad increíble. Pero para contextualizar debemos entender que Nepal no depende en absoluto del turismo. Y esta industria solo representa el 8% de los ingresos totales del país. El turismo en Nepal no es interesante. Necesitamos hablar de esto con franqueza. Es solo que todos los occidentales vienen y se involucran inmediatamente en la industria turística. Bueno, sí estamos en una burbuja. Es una burbuja. Si vas más allá de esa burbuja, entonces el país tiene 29,5 millones de habitantes. Sí. Piensa en cuántas personas pueden participar en el turismo. Yo creo que serían 500,000 como máximo. Y otra razón para un servicio hotelero de alta calidad es la gran competencia que existe en esta burbuja. Y de alguna manera hay que mantener la marca. Además de los hoteles, las estrechas y ruidosas calles de Tamel están llenas de restaurantes y sobre todo tiendas que venden recuerdos para todos los gustos y ropa hecha de algodón local, seda o muy codiciada por muchos turistas, cachemira. Pero hay un tipo de comercio aparte que me llamó especialmente la atención. Hay muchas tiendas que venden diversos equipos de montaña en las calles, pero obviamente la mayoría son falsificaciones.
Y son falsificaciones que no se fabrican en China, ni aquí mismo, en los patios de estas mismas tiendas. Sus ojos se desvían ante la cantidad de prendas de bajo coste con etiquetas ligeramente irregulares de marcas de montaña de fama mundial. Pero es que la calidad es buena para el precio y las instalaciones de producción. De hecho, no están tan mal. El gerente de una de estas oficinas me contó que, de hecho, no solo fabrica imitaciones, sino también ropa con su propia marca, Amitabro. En una palabra que significa majestuoso o glorioso y se usa a menudo para describir a Buda. Pero el público ignora esta marca desconocida, así que la exportan a precios muy bajos al extranjero. Siendo sincero, personalmente estaría dispuesto a optar por una marca local con cierto contexto local y más aún si se fabrica aquí. Pero dicen que los turistas están dispuestos a aceptar imitaciones de grandes marcas. El mercado ya se ha sentado, es poco probable que cambie. Esta popularidad del equipo de trekking aquí se debe a que Tamel es un trampolín para la mayoría de los visitantes antes de ir a la montaña. De hecho, el turismo de montaña en Nepal comenzó después de que los neozelandeses Sir Edmund Hillary y Tenzin Norgay escalaran por primera vez el monte Everest. A su regreso comenzaron a desarrollar infraestructura montañosa y a popularizar Nepal como destino de trekking. Pero el turismo en Nepal como fenómeno en general se desarrolló aquí en particular gracias a este señor, cuyo busto de bronce se encuentra modestamente frente al Ministerio de Turismo junto a Hillary y Tenzin. En realidad se trata del señor Boris Lisenevich, de Odessa. Es una persona con una biografía extremadamente inusual, pero en nuestro contexto es interesante, que llegó a Katmandú en los años 50. Simplemente se quedó atónito y decidió intentar desarrollar el turismo que no existía aquí en ese momento. Así que, gracias a su relación personal con el rey de Nepal, logró abrir el primer hotel confortable en el sentido occidental, llamado Royal, que fue abarrotado de huéspedes. Y como era de esperar, el proyecto fue un éxito. También abrió un bar bastante popular en Katmandú llamado Lake Yeti, que ahora es un hotel que le prestó el espacio. También abrió un bar bastante popular en Katmandú llamado Lake Yeti, que ahora es un hotel que le prestó el espacio. También abrió un restaurante con el peculiar nombre de Chimney, cuyos platos deberían tener referencia al mismísimo señor Lisenevich. Pero lo que vi en su menú es realmente sensacional para todos los conocedores de la cocina ucraniana. What's this? Huh? What's this, motherfucker? What's this? Huh? Mi reacción fue exactamente la misma que el chico del meme. De hecho, intenté explicarle a la gente de la forma más diplomática posible que ese término gastronómico no existe en la naturaleza. Pero es bueno, ¿qué podemos hacer? No lo sabemos. Nadie ha hablado de esto antes. No sabían de Ucrania hasta el día 22. Cuando me dicen, ¿Ucrania y Rusia no son lo mismo? Les digo sí, como Nepal y la India. Tuve el mismo pensamiento mientras hablaba con un camarero en un restaurante. Es muy gracioso. Sí. Así lo entienden. Ucraniano y ruso son lo mismo. Y les dije, sí, claro, como el nepalí y el hindi. Y cuando me dicen, no, es diferente. Ah, ahora lo entienden. En resumen, la ciudad aún necesita mejorar su geografía gastronómica. Y también su preparación, porque este es uno de los peores borscht que he probado. Bueno, huele como el borscht más simple de un jardín de infancia. La crema agria es puramente de restaurante. Nada fuera de lo lugar. Es más como si hubiera sobrado borscht. Le echaron gazpacho porque tiene un sabor a tomate y pimiento, pero no es ni la mitad de bueno que nuestro borscht. Quizás simplemente no ha habido una tradición de mantener vivo este plato. Y ya se ha extendido a generaciones de nepalíes con este aspecto tan extraño. Por cierto, si lo traduces a nuestro dinero, este plato cuesta 300 grivnas. Y si lo consideras borscht, es el borscht más caro que he probado en mi vida. Por cierto, esta situación del borscht es un buen ejemplo de la actitud de Nepal entre la guerra ruso-ucraniana. En general, no les importa lo que ocurre en la lejana Europa. Está Ucrania, está Rusia. Pero lo que sí les importa son sus relaciones con India.
que es un principal socio en prácticamente todos los ámbitos. Y ya sabéis que la India tiene una postura muy prorrusa, que a su vez se está viendo arrastrada a la capital geopolítica nepalí. Por lo tanto, en general, esperar una comprensión correcta de la situación, una inmersión en el contexto, es una tarea bastante inútil. Por supuesto, hay mucha gente consciente que ve las noticias, que entiende lo que está sucediendo y que simpatiza. Pero hay una otra cara de la moneda. Según investigaciones extranjeras, miles de nepalíes van a luchar del lado de Rusia. Hay muchos casos en los que no saben que van a la guerra porque les prometen puestos de oficina en el ejército, pero son llevados a centros de entrenamiento y sus familiares en casa organizan manifestaciones para que regresen. Pero un número significativo de mercenarios sabe exactamente a dónde, por qué y por cuánto dinero van. Y no les importa por quién ni por qué luchan, de nuevo, en esa lejana Europa. En general, tradicionalmente, una de las pocas oportunidades para que los nepaleses de regiones montañosas pobres se mantengan a sí mismos y a sus familias o vayan al extranjero es alistarse en el ejército. Pero, por supuesto, no rusos, sino británico-nepaleses, la llamada unidad Gurkha, que históricamente ha sido una de las más elitistas del ejército británico. Y no en vano esta singular unidad. Existe un museo entero dedicado al ejército, ubicado en la ciudad de Pokora, del que hablaremos más adelante. Vamos a hablar de los Gurkhas. En el territorio del actual Nepal existió un reino llamado Gurkha, o más correctamente Horka, que surgió en el siglo XVIII durante la unificación de varios principados en un solo estado. Y este reino, por consiguiente, tenía su propio ejército con el mismo nombre. A principios del siglo XIX, la guerra anglo-nepalesa incursó entre el mismo ejército y las fuerzas de la Compañía de las Indias Orientales. Como resultado de la guerra, Nepal perdió parte de su territorio, pero no fue conquistado, y los británicos quedaron tan impresionados con las habilidades de combate de los Gurkhas que accedieron a reclutarlos en las Fuerzas Armadas británicas. Desde entonces, los Gurkhas se han convertido en uno de los guerreros más formidables del ejército británico, participando en más de 30 conflictos militares. Los Gurkhas son famosos por su espíritu de lucha, resistencia, disciplina y honor. Sus tradiciones entre ellas incluyen el uso del kukri, una espada corta y curva tradicional que no dudan en usar en batalla. De hecho, esta espada es el símbolo principal de la unidad. Sus compañeros instructores y oficiales siempre los describieron como algunos de los soldados más tenaces y valientes que jamás habían conocido. El lema de los Gurkhas es mejor morir que ser un cobarde. Y este lema no es solo para contarlo. Las historias sobre estos hombres son las siguientes. Cada uno de ellos es un éxito de ventas por derecho propio. Una de las historias más famosas y relativamente recientes ocurrió en Afganistán en 2010. El sargento Diprasad Pun, que estaba de guardia nocturna, se percató de que los combatientes talibanes intentaban rodearlo en la oscuridad. Abrió fuego contra ellos. En un par de horas, utilizando 400 balas, 17 granadas, una mina y un trípode, neutralizó a 30 atacantes y recibió una de las más altas condecoraciones militares británicas. Cada año, decenas de miles de solicitantes de entre 19 y 21 años acuden a los centros de selección de los Gurkhas. La mayoría proviene de regiones montañosas pobres y lleva años preparándose para el casting más difícil de sus vidas. Este se desarrolla en varias etapas: exámenes médicos, exámenes de inglés y, por supuesto, entrenamiento físico. El examen de selección más famoso es la llamada Carrera del Muelle, una carrera de 5 kilómetros con 500 metros de desnivel positivo y un pequeño matiz, con 15 kilos de carga a sus espaldas, que deben ser transportados hasta la meta en 45 minutos. Al final, solo 200 personas al año son seleccionadas para el servicio y quienes no tienen suerte regresan al año siguiente, porque es un gran honor para ellos y sus familias servir en los Gurkhas británicos. Pero además del estatus de miembro de esta élite militar, también existe, por supuesto, la motivación material. Y no en vano, una de sus canciones de guerra incluye la frase: «Papá preguntó dónde estaba su hijo y yo le dije, tranquilo, tu herencia acaba de aumentar», o algo similar. Durante su servicio reciben beneficios militares británicos
y posteriormente una pensión y la oportunidad de mudarse al Reino Unido con sus familias. Como dije, para mucha gente la oportunidad de entrar en esta unidad equivale a la de conseguir un billete a una vida mejor. Pero volvamos a nuestro tema más turístico. Y si hablamos de urbanismo en general, Katmandú no es un lugar muy turístico. Pero hay 7 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el valle. Y antes de visitar algunos de ellos, hablemos un poco sobre cómo moverse por la capital. A veces parece puramente visual que aquí existen las llamadas normas de tráfico, más bien en formato de recomendaciones. Y el trabajo de los ajustadores es algo así como desenredar los auriculares del bolsillo. Los semáforos y una intersección peatonal son algo verdaderamente exótico en el contexto local. El tráfico es absolutamente caótico, pero no agresivo. Es decir, no tiene sentido enfadarse si nadie mantiene la distancia, los carriles y todo eso. Y aquí no hay nadie a quien tocar la bocina para discutir, sino más bien para marcar su presencia por su propia seguridad y la de los demás. Y parece muy peligroso, pero en realidad todo ocurre solo como un pequeño susto. Es decir, cruzas la calle en cualquier lugar, simplemente muestras la mano a la gente para que reduzca la velocidad y la reducen. Y otra cosa que noté es que incluso si hay un atasco, paradójicamente desaparece muy rápido. En resumen, hay una especie de magia entre coches y motos. Oye, aquí solo hay motos y motocicletas. Esta es una situación bastante típica en Asia. En Nepal, el 78% del transporte se realiza en 2 ruedas. Así es como nos desplazamos aquí, con carga para la casa, con mi esposa al trabajo, con mis hijos a la escuela. Pero este predominio de las 2 ruedas no se debe solo a que aquí sea más rápido y cómodo. El gobierno de Nepal decidió recaudar fondos para el erario público e introdujo un simple impuesto a los caballos sobre la importación de automóviles. Al no haber producción local de automóviles, el transporte se ha vuelto aproximadamente 3 veces más caro que en otros países. Sí, por supuesto, esto afectó los precios de las motocicletas, pero se volvieron incluso más rentables para los locales que comprar un automóvil. Oye, pero nos hemos desviado un poco del tema. Así que hablemos de cómo puede desplazarse un visitante. Aquí hay transporte público muy barato. En forma de autobuses y motoristas con remolque. Pero en primer lugar, todo esto no es muy previsible. Y en segundo lugar, ¿para qué optar por otra cuestión si el taxi es suficientemente barato? Ojo, eso si no le da por regatear, un viaje por media ciudad puede costarte de $4 a $5. Y cualquier otro taxista, al enterarse de que vas a algún sitio turístico, te ofrecerá sus servicios de guía. Bueno, ganan lo que pueden. Pero también existe un tipo de taxi local, digamos, más auténtico y extremo. Aquí hay algo típico de Asia, los mototaxis, y se convirtieron en mi pasatiempo favorito en Katmandú, porque te sumergen al máximo en todo este caos. Se piden a través de una aplicación local y cuestan un ojo de la cara. Puedes llegar a casi cualquier lugar por unos pocos $. Será mucho más ágil que un coche, aunque la velocidad rara vez supera los 30-40 km por hora. Después del trayecto, la aplicación pregunta si el conductor ha proporcionado cascos para los pasajeros. Un chiste muy gracioso. De hecho, aquí hay muy pocos incidentes en las carreteras, pero sigue siendo bastante inusual que otros vehículos interfieran tanto, por así decirlo, en tu zona de confort urbana.
Así pues, la primera parada entre los lugares clave de la capital es la Plaza Durbar, o traducido como Plaza Real, lo cual dice mucho de ella. Es el lugar más céntrico de Katmandú, un lugar con muchos tesoros de la UNESCO y en general un lugar muy antiguo y auténtico. Pero vine aquí cerca del atardecer para ver una tradición local muy interesante. Más precisamente es una persona. O mejor dicho, una tradición. A ver, me explico. Hay un edificio como este en la plaza llamada Kumarigar. Y todos los días alrededor de las 5:30 de la tarde se empieza a formar una fila. Llega cierta hora y la gente empieza a apiñarse en esas puertas abiertas. Dentro, tras otra puerta, hay un pequeño patio pozo con patrones y ventanas de madera increíblemente hermosos, famosos por la arquitectura nevar. Así que algo extremadamente extraño acaba de suceder en este patio pozo. Primero, este señor se acercó a todos los que entraban y les hizo esconder sus teléfonos y cámaras. Con esta observación, otra persona desde arriba los ayudó. Y cuando estuvieron seguros de que todos habían guardado sus dispositivos, la propia Kumari se asomó desde el balcón durante unos segundos con una expresión muy seria. Es una niña prepúber, a la que se considera literalmente una diosa viviente. Vive exclusivamente en este edificio y aparece en público solo unas pocas veces al año durante los festivales principales en una carroza especial. La Kumari es una tradición nepalí única en la que se cree sinceramente aquí. Y no solo se mantiene para obtener una imagen auténtica. Y lo más interesante es que el cargo de diosa viviente no se hereda dinásticamente, sino que se elige. Pero no del todo democráticamente. La Kumari se selecciona entre varias candidatas según criterios específicos. Debe pertenecer a una casta específica del pueblo nevarí, tener cierta edad, horóscopo y presentar ciertos signos externos documentados, aunque bastante vagos. Tras ser elegida con éxito por la comunidad, lleva una vida muy aislada. Se comunica con un número limitado de niños, recibe educación en casa y tras su primera menstruación renuncia y recibe una pensión. ¡Qué infancia tan interesante! Así que intenté organizar lo casi imposible, reunirme con los padres de la diosa viviente para grabar una breve entrevista. Así que incluso encontré gente que los conocía. Pero no fue tan fácil como siempre lo es en Nepal. De hecho, a pesar de la naturaleza cerrada de esta comunidad a los extranjeros, es muy posible conocer a los padres e incluso a las propias Kumaris. Muchos documentalistas y viajeros lo han hecho, pero según la tradición, ante tal público se realiza un ritual de purificación y la Kumari se viste con ropa y joyas nuevas. Bueno, y el visitante debe pagar por ello, dependiendo de algunos factores. El costo de este evento puede oscilar entre 3.000 y 1.000 horas de trabajo. Decidí que no entraba del todo en el presupuesto de mi producción de YouTube. Con esta nota de frugalidad pasemos a la siguiente ubicación clave, Katmandú. Pashupatinath es uno de los lugares más importantes para los hindúes de todo el mundo. No se trata de una sola iglesia, sino un enorme territorio de 250 hectáreas ubicado a orillas del río Bagmati y un complejo completo de más de 500 iglesias de diversos tamaños, estatuas y diversos santuarios hindúes. A veces accesible solo para quienes profesan esta religión, pero incluso sin llegar hasta allí hay mucho que ver además de las iglesias, ya que este lugar se ha convertido con el paso de los siglos en un auténtico museo arquitectónico al aire libre. Por supuesto, la gente de aquí es mucho más interesante que todos estos edificios. Es simplemente extraordinaria y muy inusual para el ojo occidental la concentración de gente con trajes tradicionales. Por cierto, en Nepal es bastante aceptable grabar a la gente en la calle. Esto según un guía local que logró vender sus servicios. Pero algunas personas no están muy dispuestas a ser fotografiadas, como los sadhus, o santos locales.
Me ocultaron sus rostros y, como me contaron después, no por prejuicios, ni porque suelan cobrar por las fotos. Otra característica sociocultural interesante de los hindúes es que, independientemente de su situación económica, inconscientemente se consideran más felices y superiores que un extranjero. No es que yo haya nacido hindú, y el hindú es clásico. No adoptaremos las tendencias modernas de la nueva era. Él no se sentará a comer arroz contigo. Son muy educados, muy amables, y harán todo lo posible para que no nos demos cuenta si nosotros desconocemos estas tradiciones como tal. Y si no las conoces, de repente su teléfono sonará y su esposa lo va a llamar urgentemente a casa. Cuando ya lo sabes, ya lo puedes ver como tal. A veces rompemos sus tradiciones sin que sepan que lo hacemos. Y hablando de tradiciones lejanas, una de las más extrañas ocurre justo aquí, a la orilla del río. Se trata de una cremación pública de los muertos. Todos los días, los cuerpos son llevados al templo principal para su última visita. Y se celebran todas las ceremonias de despedida necesarias. Se visten con ropas blancas, se colocan en un pedestal especial y el hilo mayor del difunto enciende una pira ritual. Y lo más impactante para mí no fue el proceso en sí, sino el hecho de que estuviera completamente abierto a todos los espectadores. Los niños caminan por el crematorio como si nada. Pero si lo pensáis, para algunas personas, por ejemplo, la tradición de correr recogiendo dulces de las tumbas puede parecer igual de impactante. El trabajador de la iglesia está convencido de que el fuego no se apaga y que el proceso termina antes de que las cenizas se arrojen al agua. Y otra antigua creencia dice que todo hindú que se precie debe bañarse en las aguas de este río Bagmati al menos una vez en su vida. Pero este es nuestro río sagrado. Lo respetamos mucho y no importa si está limpio o sucio. Lo importante es respetarlo. Respeto es respeto, pero personalmente tengo dudas sobre la higiene del agua de este río. Y entonces pienso, ¿quién soy yo para cuestionar estas tradiciones centenarias? La gran mayoría de la población de Nepal es hindú. El budismo ocupa el segundo lugar entre las religiones locales. El hinduismo es una religión más antigua que el budismo. En otras palabras, el budismo se originó a partir del hinduismo y Buda es considerado uno de los 10 avatares del dios hindú Vishnu. El hinduismo en general se considera la religión activa más antigua del mundo. Y a lo largo de los milenios de su existencia han surgido en ella numerosas escuelas, sectas y cientos de miles de dioses e imágenes religiosas diferentes, en contraste con el budismo, donde hay muchos menos. Sin embargo, las dos religiones principales tienen mucho en común, con ciertos matices de interpretación. Y el hecho de que estas hojas de martillo budistas cuelguen en el templo hindú demuestra que las religiones mantienen una relación bastante normal entre sí. De hecho, continuaré mi relato sobre los lugares clave de Katmandú, donde hay, por decirlo suavemente, algunas banderas budistas más. Una stupa es una estructura simétrica budista típica con forma de bola en la base, una cúpula alta y ojos que miran en 4 direcciones, simbolizando la sabiduría de Buda. Esta stupa en particular es la más grande de Nepal y su cúpula alcanza la altura de un edificio de 12 pisos. Fue construida en el siglo V y desde entonces ha pasado por varias etapas de restauración y conservación. Y por supuesto conserva todos los atributos budistas básicos. Estas son las mismas banderas con textos y símbolos que se cuelgan en lugares para atraer la buena suerte y las bendiciones budistas. Tambores de martillo, cuya rotación es una forma de meditación budista, incluso si la meditación en sí no tiene lugar, y campanas que se pueden tocar para tener buena suerte. Y luego está esto. No estoy del todo seguro de qué significa desde el punto de vista budista. Pero además de su significado simbólico, las estupas suelen contener los restos de algunos monjes locales prominentes. Y dicen que esta en particular contiene los restos del Buda original.
Hablamos de este caballero considerado el fundador del budismo. Y en particular por ello, esta estupa es uno de los principales lugares de peregrinación del mundo para los seguidores de esta religión. Pero es interesante que, si bien la mayoría de estos lugares sagrados ocupan un territorio aislado y separado, este lugar se encuentra justo al lado de la carretera, rodeado de tiendas y restaurantes con vistas panorámicas. A mediados del siglo XX no había casi nada alrededor de la estupa, pero tras la ocupación china del Tíbet, mucha gente se mudó a Katmandú y comenzó a establecerse aquí, y con el tiempo este barrio se ha convertido en uno de los más densos y caros de la ciudad. Es decir, hasta cierto punto, esta estupa es un símbolo no solo del budismo, sino también de los refugiados del régimen comunista chino. Y terminemos con el recorrido. El más espectacular de ellos es la ubicación de la capital. Esto se debe literalmente a su ubicación en una colina. Este templo es visible desde casi cualquier lugar de la plana Katmandú. Y probablemente deberíamos empezar por el hecho de que el camino a esta colina es, digamos, lo más accesible posible. Pues hay una subidita bastante empinada hasta este templo de los monos. El complejo de templos de Swayambunat se llama popularmente el Templo de los Monos por una razón. Los macacos salen corriendo de la espesura de la colina y corren por todas partes como gatos o ratas, según la asociación que prefieras. Sin duda enriquecen el entorno y existe una leyenda aparte sobre su aparición. Había una vez un gobernante que, por alguna razón, se negó a cortarse el pelo, y los piojos que tenían se convirtieron en monos. Pero, dada su agresividad, yo diría que la asociación más apropiada es la de piojos. Sí, piojos. De hecho, son bastante tranquilos por sí solos. Como siempre, la gente es la que los vuelve agresivos. En cuanto a la arquitectura, Swayambunat es un complejo muy hermoso, que por supuesto conserva todos los atributos y rituales budistas. Según las reglas, estos molinillos de oración deben girarse solo en el sentido de las agujas del reloj y solo con la mano derecha. Según este criterio, me considero budista. El territorio, por supuesto, tiene su propio templo antiguo que cualquiera puede visitar después de que los monjes locales terminen sus servicios. Además, esta colina debería haber sido fantástica para el atardecer, pero el sol simplemente se disolvió en la niebla de Katmandú. Por cierto, era simplemente elitista. Y tienes razón. Todos los lugares principales de Katmandú están conectados de alguna manera con creencias o religiones. Así es como se ha desarrollado históricamente. Katmandú al atardecer añade un par de imágenes más vívidas de la vida cotidiana nepalí a la colección de recuerdos. Algún tipo de festín vespertino, probablemente después de una boda o una celebración. Esto es una farmacia abierta, brillando al otro lado de la calle. O ciudadanos que están en la estación de autobuses intentando llegar a casa a toda costa. Y tal vez la más obvia será la observación de que, iluminada por los ciclópeos faros de las motocicletas, la ciudad parece no menos caótica que durante el día. Pero, por supuesto, el centro de la vida nocturna es Tamel,
Las tiendas se vuelven más activas al buscar recuerdos y ropa antes de cerrar, y los vendedores que pasan ofrecen constantemente comprar algún tipo de cannabis. Hasta 1976 no estaba prohibido en Nepal, lo que atrajo especialmente a los hippies, y numerosas tiendas y cafés lo vendían. Pero la situación comenzó a descontrolarse y comenzaron las rutas de contrabando fuera del país. Bajo la presión de la comunidad internacional, este negocio se criminalizó. Pero la costumbre de intentar ofrecer esto a los visitantes no ha desaparecido. Hoy Tamel es el único distrito de la ciudad donde los establecimientos tienen derecho a operar las 24 horas y a aprovechar al máximo este derecho. Así que hay muchos bares, discotecas y, sobre todo, para turistas. Una noche, Victoria y Stas me sacaron de Tamel para una actividad juvenil nepalí más típica, que por supuesto incluía motocicletas. Se suben a sus bicicletas y abandonan la parte central de Katmandú y se dirigen por carreteras vacías, oscuras y onduladas hacia la ladera más cercana a la ciudad. El viaje dura aproximadamente media hora y sin pasajero es más rápido. Y el punto de llegada es uno de los puntos desde los que Katmandú no es tan ruidoso ni polvoriento. Sí, me gusta mucho más así. Durante todo el viaje sentí sin sentirme muy cómodo en estas carreteras destartaladas y a veces completamente inexistentes. Y aunque conoces al conductor y confías en él, cuando te sientas detrás de él sin casco ni protección, tienes la tímida sensación de ser un personaje secundario en la película de Quentin Tarantino, Los Mercenarios. Y el protagonista te cuenta un pequeño spoiler del 3, 2, 1. ¿Recuerdas cuando dije que esta máquina es a prueba de muerte? No mentía. Esta máquina es 100% segura contra la muerte. Pero para que funcione, tienes que estar al volante. Pero por supuesto, no pasa nada terrible. Y como en el caso de los mototaxis, bueno, te acostumbras rápidamente e incluso empiezas a disfrutar del romance local entre los motociclistas. Me siento joven. O algo así. Katmandú parece ser una isla de libertad para todos los motociclistas. Este caos en las carreteras de Katmandú ilustra a la perfección la sociedad nepalí. Las normas son buenas, claro, pero ¿para qué las necesitamos si es más cómodo y familiar sin ellas? Y cuando empiezas a adaptarte a este caos, no a enfadarte, sino a comprender este lugar poco a poco. Siguiendo con el tema de la sociedad, las normas y los hábitos, es importante comprender lo obvio. No se trata solo de cortar la vía, sino de casi todos los ámbitos de la vida nepalí. Algo que ha existido en este país durante siglos no se puede cambiar con una ley, y mucho menos con una relativamente moderna. Por ejemplo, el matrimonio. En los países occidentales debes acudir a un lugar específico para registrar tu matrimonio y este es tu documento. En Nepal, cualquier familiar puede registrar un matrimonio si proporciona una fotografía y un video de los rituales en el templo. No es un documento, una confirmación del matrimonio, sino una fotografía y una grabación en video o presenciar un ritual en un templo. Hay una ley sobre el matrimonio, hay una ley que exige la creación de un trozo de papel, pero la realidad son rituales en el templo como tal. Y esto será más importante que un trozo de papel y una ley. El matrimonio es solo un ejemplo inocente de una actitud mezquina y no tan nepalí de desdén hacia cualquier norma legalmente exigible. Hay millones de situaciones en que la ley no funciona.
hasta el punto en que vas donde un funcionario, le muestras la ley y te dice, sí, así lo dice, pero nosotros no lo hacemos así. A nivel ministerial. Y se ve a nivel ministerial esos casos. Cuando vives aquí, después de un tiempo, te das cuenta de que no es necesario leer la ley. Encuentras una persona que lo solucione y esto es probablemente lo más difícil, como los lazos familiares. Esto no es un problema para ellos. Para nosotros es un problema porque no tenemos esos lazos familiares. No vivimos aquí durante tanto tiempo porque venimos de Occidente. Simplemente no estamos en la tradición. Es decir, hasta cierto punto el pueblo de Nepal es un club de fans tradicional, familiar o basado en castas, del buen y viejo dúo del nepotismo y la corrupción. Parte de esta sociedad es la gratitud cuando alguien hace algo por otra persona. Hasta ahora parece una base para la corrupción. Suena como la base para una corrupción, pero para los orientales es absolutamente normal. Si mis vecinos me han ayudado, de alguna manera estaré agradecida y ayudaré en todo lo que yo pueda ayudar. Esa parte de la vida tradicional era corrupción. Era una burocracia que se convierte en corrupción. Y esta es la razón por la cual esta corrupción no puede ser eliminada de aquí. Porque es parte de la vida, es parte de la tradición. La corrupción tradicional en Nepal no siempre implica un soborno monetario. Agradecer la ayuda a veces es simplemente invitarte a cenar. Pero en cualquier caso, la omnipresencia del deseo de saltarse las reglas y pedirle a un padrino que se encargue de la gratitud es lo que mantiene vivo el caos característico de Nepal. Puedes establecer los paralelismos tú mismo si quieres, y hay tantas otras tradiciones y peculiaridades en Nepal que ni siquiera sé cuántos vídeos necesito para intentar comprenderlas. Para entender por qué sus ciudades tienen ese aspecto y a quién prefieren los nepalíes acudir en lugar de a un arquitecto o un terapeuta. Porque los nepalíes a veces no saben leer ni escribir, pero no se preocupan mucho y viven la vida al máximo. Porque los elefantes podrían formar parte de su tráfico y porque los activistas por los derechos de los animales están rascando la cabeza. Como habréis adivinado, abordaremos esto en el próximo vídeo. Además, exploraremos la escena gastronómica nepalí y pasearemos por algunas de las arquitecturas más impresionantes que he visto. Navegaremos en canoa por la relativamente reciente e intransitable selva nepalí y sobrevolaremos las laderas nepalesas en una extraña máquina que, por cierto, fue creada en Ucrania. Y lo digo a menudo, lo somos. Aunque en realidad solo somos yo y una cámara en un trípode. Pero sin vosotros viendo el proceso, esto habría tenido mucho menos sentido. Así que, gracias por vernos. Venga, compartid el vídeo y llenad los cajetines de comentarios de valor. Bueno, podéis suscribiros también. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Himalaya. Esta sola palabra basta para describir por qué viajé a Nepal. Y lo más interesante de este viaje no es solo recorrer el sendero más alto del mundo entre las cumbres, sino también ver cómo vive la gente en estas tierras asombrosas. Cómo practican deportes esta gente, a veces en lugares bastante extraños. Cómo se sube una montaña con más peso del que se tiene, con zapatillas comunes, manteniendo todo el peso sobre la cabeza. Para nada aceptaría este trabajo. ¿Qué tipos de delicias cocinan para sí mismos? ¿Y cuál es para los extranjeros la comida más insalubre? ¿Y por qué son quizá los mayores embajadores de la frase «Estas son mis montañas y yo soy el amo aquí»? Pero el camino hacia estas montañas, así como hacia cualquier otra, tradicionalmente comienza en las tierras bajas. Comenzaré mi videohistoria allí. Katmandú a primera hora de la mañana se ve mucho más atractiva y tranquila que al mediodía, y estamos transitando por sus calles semivacías, acercándonos ya al aeropuerto.
Con el grupo de trekking al que me uní, nos registramos en el aeropuerto para las salidas locales. No es que sea muy espacioso y las comodidades son, digamos, muy básicas, pero usé la palabra registrarse por una razón, porque pasamos más de una aburrida hora esperando entre estas paredes. Conceptualmente, la situación del vuelo es la siguiente. Para que se pueda realizar, el clima debe ser perfecto aquí en Katmandú, en el destino y a lo largo de toda su ruta. Dadas las difíciles circunstancias iniciales, se considera un milagro que el vuelo tenga lugar el mismo día de la fecha prevista. Así que la gente viene aquí, a esta terminal en Katmandú, deja sus pertenencias y espera durante horas su vuelo. Pero al final, volemos o no, es la voluntad de Buda. Por cierto, aquí tienen a Buddha Air, la aerolínea de Buda. ¿En serio? Como decimos, vuela con Dios, ¿o no? Recemos. Lo más desagradable es que no podemos ir a ningún sitio fuera del aeropuerto porque pueden anunciar el inicio de los vuelos en cualquier momento. Así que todos, incluidos los empleados del control de seguridad, esperan humildemente mientras ven la transmisión en vivo desde el destino. Pero finalmente, después de 8 horas de espera bastante aburridas, empezaron a pesar el equipaje, lo que también causó problemas. Me dijeron que mi mochila era demasiado grande y pesada para llevarla como equipaje de mano. Pero esto es Nepal y todo tiene solución. Me dijeron que la mochila se contabilizaría como equipaje, pero que podía ponerla al final de la cabina para que mi equipo no se estropeara en el maletero. El equipaje fue tranquilizadoramente en la zona de carga. Pasamos rápidamente el control de seguridad y nos encontramos en la sala de embarque. Pasamos otra hora y media allí, mirando por la ventana los aviones de ensueño que volaban de un lado a otro en la pista. Pero hoy la fortuna no nos fue benévola. Tuvimos mala suerte, nuestro destino estaba cerrado. Así que lo intentaremos de nuevo mañana. La vista de este lugar me revuelve el estómago. Sin embargo, al segundo día ocurrió un milagro. En poco más de una hora recibimos nuestras tarjetas de embarque y pronto estábamos bajo el cielo rosado del amanecer que se cernía sobre el asfalto gris de la pista. Bueno, y sinceramente todo parecía tan irreal que no creía que fuéramos a volar de verdad hasta que por fin vi nuestro pequeño avión. Dicen que hay que sentarse en el lado izquierdo del avión y creo que seguiré ese consejo. Tuve la suerte de ser el primero en subir al avión. Y sinceramente, ni siquiera recuerdo la última vez que estuve tan emocionado y feliz al ver el despegue. Pero como podéis imaginar, este no es un vuelo cualquiera. Casi al despegar, quedó claro por qué nos aconsejan sentarnos a la izquierda. Las siluetas de las cordilleras del Himalaya se vislumbraban en el horizonte. Y no es que me diera cuenta de que vería muchos más en los próximos días. Simplemente este primer encuentro fue el más impresionante. Este avión sobrevuela las laderas a baja altura. Los pueblos y las carreteras son claramente visibles y antes de que este vuelo llegara aquí, nos tomó varios días, en lugar de 45 minutos, llegar al punto de partida de nuestra ruta.
En un momento dado, el terreno a nuestro alrededor se volvió más accidentado. Nos encontramos en un valle sombrío y fue muy extraño darnos cuenta de que en algún lugar de allí era potencialmente posible aterrizar. Por primera vez en mi vida lamento no haber tenido la oportunidad de aplaudir al llegar. Así pues, aquí entre las montañas más altas del mundo, en una de las laderas relativamente planas cerca de la ciudad de Lukla, se encuentra un pequeño aeropuerto considerado uno de los más peligrosos del mundo. Hay varias razones para un título tan destacado. En primer lugar, la pista tiene solo 500 metros de largo, mucho más corta que la estándar. En segundo lugar, está inclinada por lo que los pilotos tienen que realizar una maniobra más difícil al aterrizar, como si el avión se lanzara en picado. Y el aire enrarecido de las altas montañas no facilita esa tarea. Y en tercer lugar, no hay tecnologías avanzadas de navegación ni radar. Todas las operaciones se realizan en modo manual, por lo que el clima es de suma importancia. Y hay requisitos muy estrictos para los pilotos que pueden trabajar por aquí. La historia de este aeropuerto, como muchas cosas en esta zona, comienza con Hillary Tenzin, o mejor dicho, su ascenso y descenso del monte Everest. En 1964 compraron un terreno a los lugareños y construyeron aquí la primera pista. No estaba pavimentada y solo aceptaba aviones pequeños. Con el tiempo se modernizó gradualmente, el tráfico turístico aumentó y en 2001 finalmente se asfaltó. El aeropuerto abrió a estas tierras a las masas, ya que en su época llegaban menos de 100 exploradores ávidos al año. Y después de la aparición del aeropuerto, esta cifra no hizo más que aumentar, bueno, excepto por los años de la COVID-19. Lukla se ha convertido en el principal centro turístico local y aquellos agricultores que una vez se negaron a vender sus laderas a Hillary Tenzin porque tenían huertos allí. Sí, aquí también hubo una historia similar. Quizás ahora estos agricultores se sientan como el señor que una vez compró una pizza con bitcoins. La temperatura bajó inmediatamente 5 o incluso 10 grados en comparación con Katmandú. No es de extrañar que todos lleven chaquetas y plumíferos, y yo llevo una camiseta y pantalones cortos. Nos refugiamos del frío matutino del Himalaya en uno de los establecimientos típicos más cercanos, que es a la vez hotel, tienda y, por supuesto, restaurante. Empezamos a calentarnos con tukpa. La tukpa es una sopa muy rica con fideos, además de otros rellenos y especias. La tukpa es uno de los principales tipos de combustible de las montañas del Himalaya, pero no diría que tiene un sabor demasiado especial. Pero vamos a parar aquí, no solo para repostar y llevar algo de comida, sino también para realizar algunas gestiones logísticas y de equipaje. Otra vez para rehacer el equipaje y entregarlo a los estimados maleteros. Más adelante hablaré sobre quiénes son los porteadores y por qué son uno de los actores principales, aunque no siempre los más importantes en estas montañas. Los conocimos tanto como nos permitió la barrera del idioma. Nos untamos protector solar en la cara porque ya hacía mucho calor y partimos. Sin embargo, no pudimos ir más allá de Lukla, porque el primer puesto de control nos esperaba justo a las puertas de la ciudad. Habrá varios por el camino, algunos incluso con militares que protegen concienzudamente el principal tesoro natural del país. Revisan toda la burocracia nepalí de montaña. Documentos, permisos para acceder al sendero que se emiten con antelación, y si cada turista va acompañado de un guía nepalí con licencia. Sí, recientemente se han convertido en un requisito obligatorio, por lo que es más rentable contratar un guía para un grupo que para uno mismo.
En resumen, estas son probablemente las montañas con mayor regulación estatal en las que he estado. Nos registró la policía turística local y nos pusimos a hacer un jump jump en el sendero, que significa que tires pa'lante. Salvo algunos detalles con la instalación de la cámara, el viaje comenzó de forma muy fluida y tranquila. Atravesamos pueblos y todos los artefactos budistas, las piedras de oración que tradicionalmente se deben recorrer en el sentido de las agujas del reloj. Y esos famosos tambores de oración que giraba fielmente siempre que era posible. Para preparar el camino para el buen tiempo y para la seguridad de nuestro equipo fotográfico. Y alerta de spoiler, no parece haber funcionado al 100%. Una parte importante del sendero está densamente pavimentada con piedras. Los lugareños son muy buenos en este tipo de construcción e incluso se les invita a construir carreteras de montaña y escaleras hacia Noruega, porque sus habilidades se ponen a prueba, no solo con botas de montaña, sino también con los cascos de burros de carga y yaks de grandes cuernos. Una de las principales reglas en estos senderos es dejar pasar a los yaks si el sendero se estrecha. Creo que no hace falta explicar las razones. Uno de los lugares más problemáticos para encontrarse con animales son los estrechos puentes colgantes. Generalmente son un eslabón clave en la logística, ya que sin ellos llegar a ciertos lugares tomaría varias horas más y sería mucho más difícil. Bueno, y aunque parecen bastante inestables, en realidad son muy fiables. Están hechos de fuertes cuerdas metálicas y pueden soportar caravanas enteras de personas o yaks cruzando el abismo. Pero lo sorprendente no es que exista este puente, sino la forma en que se introducen las cuerdas. Los porteadores locales forman una fila y se atan a él, formando una caravana humana que se dirige a la obra. En resumen, son simplemente superhombres. Y este es el mejor momento para hablar de los porteadores, la principal fuerza motriz y de sustentación en estas montañas. Esto se debe a que los helicópteros son caros y no pueden aterrizar en todas partes, y los yaks y burros no son muy rápidos ni versátiles. La gente ha transportado mercancías durante mucho tiempo sin importar la edad o el género. Una mujer con una cesta enorme no es un fenómeno muy exótico por aquí, y el transporte de carga es muy barato, alrededor de $1 por kilo de carga para todo el viaje, que puede durar varios días. Por lo tanto, los porteadores intentan llevar la mayor cantidad de carga posible para maximizar sus ganancias. Y debido a esto, a veces su capacidad de carga llega al punto del absurdo. Ya os habéis fijado que tienen una técnica especial para cargar. Podría decirse que trabajan con la cabeza. Y los porteadores que nos acompañaron me dejaron intentar llevar esa carga. ¿No te ponen nada sobre los hombros? ¿Y te vas así? Sí. Así que siempre caminas así sin agacharte. Sí. Bien. Puedo caminar así en una superficie plana, pero no podría subir una montaña. Oye, ¿y cuánto pesa esta carga? Quizás 25 kilos. ¿25 kilos? Ya me duele el cuello, la verdad. Cuando necesitas quitarte algo de encima, ¿te agachas así? No podría aceptar este trabajo. Los porteadores que acompañan a los turistas pertenecen a una categoría más elitista. Su salario es de hasta $20 al día, además de propinas. Tienen su propio sindicato y estándares de carga de trabajo, no más de 25 kilos por persona. Normalmente contratan a un porteador para 2 turistas, pero quería negarme a hacerlo mientras me preparaba para este viaje. El argumento en contra era que no encajaba con mi idea de senderismo, porque creo que tengo que cargar con todas mis cosas yo mismo. Aún así acepté porque así son las cosas por aquí, son trabajos y si los turistas no contratan porteadores, no estaría claro qué harían los locales. Probablemente no harían nada, sin ganar dinero.
En segundo lugar, debo señalar que llevo un poco más de carga que el turista promedio. Llevo un montón de ropa en mi mochila por si acaso el clima nepalí, con temperaturas que oscilan entre más 20 y menos 20 grados, hace frío. Varios pares de zapatos, un saco de dormir, un botiquín grande, algunos artículos de montaña para turistas y previsiones de comida propia por si tu estómago no tolera la comida local. Bueno, en general podría llevar esta carga fácilmente yo solo, pero también tengo equipo para grabar vídeos, varios trípodes, baterías, etc. Así que decidí llevar yo mismo el equipo de filmación y delegar algunas cosas extra como una chaqueta abrigada, zapatos de cambio, zapatillas y ropa a un porteador. Y finalmente, al contratar porteadores, les damos práctica recorriendo estas rutas para que puedan convertirse en guías en el futuro. Así que cada salida de trabajo es un paso más hacia una profesión más rentable y prestigiosa. De hecho, esta es la trayectoria profesional de nuestro guía, Dil, un chico muy simpático y positivo que conoce bien la zona. Llevaba mucho tiempo navegando por aquí como porteador y guía asistente, pero al principio no pudo obtener la codiciada licencia porque la barrera del idioma le impedía ejercer como guía. Trabajaba en esta región. Terminaba la temporada, ganaba algo de dinero y luego iba a Katmandú a tomar clases de inglés. Y allí, poco a poco, palabra por palabra, estudiaba palabras. Así, poco a poco fui aprendiendo inglés. Oye, si recordáis el vídeo anterior, existe un problema general de alfabetización y aritmética entre las generaciones mayores de Nepal. Por lo tanto, aprender un idioma extranjero no es una prioridad para la mayoría de las personas en el país. El primer día de transición fue muy fácil. Caminamos solo 7 kilómetros, la mayor parte cuesta abajo, hasta un pueblo llamado Pakding. Como casi cualquier otro pueblo en el camino, está lleno de cafés, diversas tiendas para turistas y, por supuesto, albergues. Sí, antaño estos albergues eran simples casas de té, donde los lugareños que recorrían estas montañas a pie para hacer sus necesidades se detenían a descansar. Pero cuando aumentó el número de turistas, estas cabañas comenzaron a convertirse en alojamientos, que en su mayoría son muy económicos. Cuesta entre 10 y 15 dólares por noche y solo cuenta con las comodidades básicas. Esto es una especie de suite del Himalaya. Cuanto más alto se sube, más difíciles se vuelven las condiciones, pero las vistas desde la ventana se vuelven más hermosas. Pero ya hablaremos de estos paisajes más adelante. La correlación con la altura, por cierto, también se aplica a la comida. Subir provisiones a la montaña es caro y lleva mucho tiempo, así que los precios de los menús suben y la variedad se reduce. De hecho, me dijeron que más tarde comería varios platos nepaleses de arroz y curry y que podría probar algo más familiar para mi estómago europeo. En estas caminatas de varios días a altitudes relativamente elevadas, es muy importante aclimatarse gradualmente. Aunque no sientas que la altitud te haya afectado de ninguna manera, puede manifestarse más adelante. Así que justo después de comer hicimos una pequeña caminata radial hasta el templo más alto de la cima. De todos los monasterios budistas del Himalaya que encontré en el camino, este fue el más memorable e impresionante. Y no solo porque fui el primero en visitarlo. Parece cernirse sobre el valle y por alguna razón se respira una atmósfera especial. Las celdas donde viven los monjes son muy coloridas, con una decoración exterior e interior fantásticamente colorida. Y en medio de todo esto, un recordatorio de la vida local. Caminamos hasta este templo y allí comenzamos la llamada puja.
Una puja es un conjunto diario de rituales de adoración, meditación y expresión de respeto hacia Buda. Durante ella la gente canta mantras y sutras y come dulces bendecidos. Sí, eso también forma parte del ritual. No todos los templos admiten turistas durante la puja, y fue aquí donde pudimos sumergirnos en esta atmósfera. El ambiente meditativo se vio ligeramente empañado por los molestos sonidos de las reparaciones que provenían del exterior de la sala principal. De hecho, las obras de construcción y reparación aún se están llevando a cabo. Este verano hubo fuertes inundaciones en Nepal que destruyeron parcialmente este templo. 10 años después, un terremoto lo destruyó casi por completo. Parece que la naturaleza aquí no tiene la calma típica del budismo. El monasterio consta de varios niveles en pendiente y también hay una habitación en el nivel superior que resultó dañada por la inundación, pero al igual que sus interiores se restauró rápidamente. Bueno, a excepción, quizá, de los muros que todavía están en reparación. También tiene su propio pequeño museo donde, entre las diversas máscaras festivas y otros artefactos budistas, hay algo realmente inesperado. Uno de los tanques de oxígeno con los que Hillary y Tenzing escalaron por primera vez el monte Everest. Pero aún así no es lo más inesperado que he visto aquí. Uno de los jóvenes monjes que vive aquí decidió traer patines para pasear en su tiempo libre. Y a pesar de todo el exotismo de esta foto, solo se trata de una persona común que también necesita entretenimiento. Bueno, además, este pequeño templo es casi el único lugar en la zona donde potencialmente se puede esquiar. Esta vista y este encuentro fueron muy interesantes, pero muy breves. Las montañas están oscureciendo y es hora de volver al albergue y acostarse antes del segundo día. De hecho, la noche fue un poco más cálida entre estas paredes de contrachapado de lo que esperaba. Aún así, no en vano llevé un saco de dormir. Y para desayunar me trajeron este pequeño kit nepalí. Un desayuno típico consiste en algún tipo de tortilla o huevos revueltos y una base de carbohidratos de patatas y algún tipo de pan pita local, como chapati. Y por supuesto, té masala. Bueno, té con leche y especias que encontrarás en todas partes. Creo que al final de este viaje me cansaré. Y también su compañía local, Hot Juice, que significa jugo caliente, pero en realidad es algo así como yupi. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es como si lo hubieran diluido en agua caliente, así que... Bueno, sabe a una especie de medicina para el resfriado. De hecho, con estos cambios de temperatura, esto no debería ser un problema por aquí. Esta parte de la ruta es, en mi opinión, la más concurrida y congestionada. Incluso si caminas separado del grupo, estarás rodeado de otras personas que vienen caminando desde Lukla. Y no estamos hablando de una práctica de idioma aislada en la montaña. Así que decidí ponerme auriculares para no oír el tráfico a mi alrededor e intentar meditar de alguna manera. Buen lugar para meditar. Este paisaje es tan impresionante
que por un instante te olvidas de la multitud de turistas y animales que hay alrededor. Y aquí tenemos la quinta esencia de este tráfico del Himalaya. Hay burros cruzando un puente colgante y yaks tirando de las cosas para alcanzarlos. En resumen, aquí ni siquiera se puede pensar en ir a toda velocidad. Esperamos la oportunidad de cruzar el puente, caminamos un poco y luego volvimos a quedarnos atrapados en el tráfico en el puesto de control principal que conduce a la entrada del Parque Nacional. Después de eso, se volvió un poco más fácil. Detrás de mí está el más famoso de todos los puentes colgantes, llamado el Puente Hillary. Pero los lugareños dicen que todos los puentes como este son en realidad un puente Hillary, porque fue él quien inició su construcción. Es merecidamente el más famoso de todos porque primero apareció en un episodio de la película Everest. Y segundo, ofrece las vistas más impresionantes de los alrededores. Después de este puente comenzó una larga y muy difícil subida a través del bosque, donde algunos guías demuestran con su apariencia que si para algunos esta es una ruta de toda la vida, para ellos es algo bastante rutinario y no se puede emocionar demasiado con este evento. Y me contaron que los turistas les dieron a los guías o porteadores unas botas de montaña geniales después de escalar. Oye, pero lo vendieron o apenas lo usaron. Porque incluso a mayor altitud o en terrenos difíciles, si no hay nieve hasta las rodillas, basta con unas pantuflas o zapatillas ligeras. Así que esa escalada por el bosque del Himalaya, incluso con el calzado adecuado, me llevó varias horas y me dejó exhausto. Y sigamos hacia el pueblo, que se convertirá en nuestra sede durante los próximos días. Namche es el asentamiento de montaña más grande y civilizado de Nepal. Solía ser uno de los lugares donde comerciaban tibetanos y nepaleses, de ahí el bazar, del nombre. Y ahora es uno de los principales puntos de primera parada y de aclimatación para los viajeros que se dirigen al Everest u otras montañas. Y como en casi todo el lugar, la mayor parte de la ciudad está formada por albergues turísticos. La vista desde la habitación es increíble. La principal ventaja de la habitación que no vendría mal más adelante son los calentadores de cama eléctricos y con instrucciones en ucraniano. La administración local hizo esto para nuestros viajeros porque son huéspedes habituales aquí. Bueno, y como nos dijo nuestro líder de grupo, este es nuestro último centro de civilización. De cara al futuro probablemente sea el penúltimo. Pero sin duda el último con internet y cafetera. Pero el café no es recomendable en la altura, así que no es una gran pérdida. Y sin duda es uno de los últimos restaurantes con una gran selección de platos diferentes y deliciosos. Una de sus especialidades locales es el filete del mismo yak que vimos de camino. Cuando estos yaks envejecen y no pueden cumplir su función logística principal, se convierten en este plato, que comen no solo los turistas, sino también los locales. Se sirvió con una capa de salsa marrón, patatas fritas y algunos trozos de verduras. El yak viejo no debería ser demasiado tierno. No es una especie de wagyu. Así que no tengo expectativas especiales. Sí, estaba más que bien hecho. Estaba bastante duro.
pero la salsa con mucho pimentón le da un toque tierno. Antes de eso pedí su sopa de ajo, que se sirve en casi todos los alojamientos. Y es solo una especie de caldo con ajos enteros flotando. Si te resfrías en algún lugar de la pista, creo que esta sopa te curará al instante. Por cierto, así es un plato etiquetado como ensalada de tomate en el menú. No es muy sofisticado, pero justifica el nombre al 100%. Vale, con esto cerramos temporalmente la sección gastronómica y volvemos a Namche. En primer lugar, las calles locales de varios niveles aún justifican plenamente la palabra bazar en su nombre. En segundo lugar, el camino a este bazar en teoría podría cortarse por aire. También había un aeropuerto justo encima de Namche, pero no tenía tan buena pinta y era un poco más seguro que el de Lukla. Y a pesar de su aspecto salvaje y abandonado, a veces recibe vuelos de evacuación o privados. Pero cuando llegó el momento de modernizarlo, era hora de modernizarlo para que pudiera coger más aviones de pasajeros como en Lukla. Los lugareños estaban muy indignados, porque destruyó todos los negocios desde aquí hasta Lukla. Todas las logias, todos los restaurantes y todo el comercio que funcionaba allí. Y no sé si esta fue la razón principal por la que se detuvo el proceso, y ahora solo quedan caballos pastando y algunos restos de obras de construcción. Y sí, para los viajeros un aeropuerto aquí en Namche sería mucho más conveniente y lógico, pero los intereses de los lugareños están por encima de todo. Y por cierto, hablando de los lugareños, Namche Bazar se considera la capital de los Sherpas, y muy a menudo esta palabra se usa en el sentido equivocado, refiriéndose a todos los guías o porteadores. Pero de hecho es el nombre de un pueblo que históricamente vivió aquí en las montañas del Himalaya, y literalmente la palabra Sherpa significa una persona del este. Es decir, literalmente en el sistema de coordenadas nepalí son los habitantes del este, pero conceptualmente son más cercanos a los Hutsules. Por supuesto, tienen su propia cultura, costumbres y rituales. Por ejemplo, queman suertes en recipientes especiales por la mañana para la buena suerte. Esto es bastante sorprendente ya que no hay muchos árboles en la montaña. Pero sí, la mayoría de los Sherpas se dedican a guiar y escalar por aquí y son famosos por ser escaladores excepcionales. Esto se debe a que han vivido en estas montañas desde la infancia y toleran la altitud con mucha más facilidad. Pueden, por ejemplo, fumar cigarrillos en la cima mientras el viajero escupe sus pulmones o practicar deportes en las tierras altas. Y este es probablemente el partido de voleibol más pintoresco que he visto jamás. Por supuesto, la gente todavía cultiva aquí como hace cientos de años. Pero gracias de nuevo a Hillary, quien abrió el turismo aquí, sus tierras se han convertido en unas de las más rentables de Nepal. Desarrollan sus negocios, compran bienes raíces en Katmandú y envían a sus hijos al extranjero. En resumen, pues sí, se sienten bastante bien por aquí. Y no solo en Namche. Y os presento a Karsang. Vive en el pueblo de Dingboche, que está en la ruta, no lejos de Namche. Y va a trabajar a Austria. Un sueño inalcanzable para la mayoría de los nepalíes. Oye, ¿alguna vez has pensado en quedarte en Austria? No, no lo pensé porque soy el hijo menor del pueblo. Tengo que cuidar de mis padres y ayudarlos con sus negocios. Así que regresé, quiero desarrollar mi negocio aquí. ¿Podemos construir más edificios, cafeterías? Ya veremos. Además, muchas cadenas hoteleras extranjeras están deseando entrar en esta región y abrir algo propio. Pero los Sherpas se adhieren invariablemente a la filosofía de estas son mis montañas y yo soy el jefe aquí. Por ejemplo, en Namche tienen su propio Hilton, su propio Starbucks. Y al lado de la tienda de montaña más alta del mundo, North Face, hay una tienda de su marca local de montaña llamada Sherpa, como era de esperar. Oye, de una calidad buenísima, por supuesto. Su desarrollo aquí no es sin la ayuda de fondos extranjeros. En algunos lugares pueden abrir un hospital, en otros financiar una escuela. Y los pequeños Sherpas de aquí hablan inglés notablemente mejor que muchos adultos. Por ejemplo, un niño en Namche me explicó qué tipo de productos se secaban fuera de su casa. Jack Plop. ¿Jack Plop? Sí. ¿Para qué lo necesitas?
para hacer dulces. Es el pub más alto del mundo, al menos eso dicen, con música en vivo. Donde se toca stoner rock nepalí bastante decente. Pero esta noche la música no solo viene de pubs. Pero parece que esta noche la música no solo viene de los pubs. Oye, qué bien suena ese rock. ¿Qué te parece? Esta música suena bastante decente. Una de las tardes en Namche se pasó en Tihar, uno de los principales eventos de Nepal. Es un festival de 5 días que celebra la armonía entre las personas, la naturaleza y lo divino. Se celebra según el calendario lunar entre octubre y noviembre. Y después viene uno de los años nuevos nepalíes. Sí, tienen varios años nuevos y sistemas cronológicos. Cada día de Tihar está dedicado a un tema diferente. Por ejemplo, el segundo honra a los perros. Capté el día más importante en el que se glorifica a la diosa de la abundancia. En el budismo se le conoce como Yakshmi. La gente canta y baila en sus casas y negocios atrayendo así la prosperidad, y los dueños les agradecen con dinero. El krocha es conceptualmente un villancico nepalí. También se encienden luces en el patio y se hacen los llamados rangoli con flores. Son estas formas geométricas con las que se saluda a la diosa y se ve realmente agradable, estéticamente. Pero esto está sucediendo a mayor escala, por supuesto en la capital. Y lamento un poco no haber podido asistir en vivo. En las fotos el Tihar de la capital se ve increíble. Y Namche en realidad solo tenía un eco de él. Pero por otro lado, en la contaminada Katmandú, es improbable que este festival se haya celebrado jamás bajo un cielo estrellado tan despejado. El plan para el segundo día, en Namche, dejar las cosas innecesarias en el albergue y dar un paseo por el barrio para acostumbrarse poco a poco a la altitud. Ahora, a 3.800 metros, y a pesar de que la pendiente no es muy pronunciada, es mucho más difícil caminar. Y aquí, a estas alturas, por primera vez, se abre el paisaje himalayo que había visualizado al partir. Y no se trata solo de vistas panorámicas. Los yaks, como las cabras montesas, se alzan de alguna manera sobre una ladera vertical. Vegetación extraña que a esta altitud ya empieza a escasear. Asentamientos sorprendentemente integrados en estas gigantescas laderas y, por supuesto, los picos más altos del Himalaya. Este casi tridente es Ama Dablam y esto es el Everest. De hecho, no es visible desde todas partes. Lo examinaremos más de cerca. Hoy planeamos visitar un pueblo local muy interesante por un día. Kumjum es un asentamiento alpino del Himalaya más típico y auténtico que Namche. No es turístico, sino agrícola. Por ejemplo, cultivan patatas y cebada. No está en el mismo camino hacia el monte Everest, pero sigue siendo un lugar bastante popular para este tipo de excursiones. O incluso una parada para viajeros a quienes no les gusta el Namche tan modernizado. Bueno, en cierto modo podemos decir que hay dos ídolos principales aquí en Kunjung. El monte Khumbu, considerado la montaña de los dioses y cuya escalada está prohibida. Y de hecho, Sir Edmund Hillary, cuando completó su ascenso al monte Everest, se preguntó cómo podría agradecer a los Sherpas su gran ayuda. Y decían que uno de los problemas cotidianos es que los niños tienen que caminar 3 horas para ir a la escuela y volver por estas difíciles montañas. Y esta escuela bastante grande fue construida según los estándares de un pueblo. Fue la primera y la más grande de muchas financiadas por su fundación en el Himalaya. Sigue siendo una de las más exitosas de la región.
Pero las aulas y los patios estaban vacíos ese día como en una película postapocalíptica, porque los niños estaban de vacaciones en honor a Tihar. Y se considera buena idea llevar dulces de tu país a los niños del Himalaya, porque definitivamente nunca probarán algo así aquí. Ahora, patrón, el perro también está a cargo del distrito de Kamzung. Esto es para ti. ¿Quieres uno también? Gracias. 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 No hay problema. ¿Quieres uno? Gracias. ¿Otro? ¿Otro? ¿Uno más? Bueno, no hay problema. Aquí tienes. En resumen, la penetración gastronómica de los dulces ucranianos en el pueblo nepalí va viento en popa. Pero el principal atractivo de este barrio no es una escuela, sino un antiguo templo budista. También es el único lugar turístico tradicional de la ciudad. Este templo lleva siglos en pie y es de gran importancia cultural y espiritual para los lugareños. Su diseño es una auténtica obra de arte budista que se complementa armoniosamente con una vista increíble. Pero la principal atracción turística es esta gorra que se hace pasar por el cuero cabelludo de pie grande. Ya vimos cómo Komarov en su programa sobre estos lugares realizó una operación completa para extraer el pelo de este cuero cabelludo y enviarlo al laboratorio para comprobar qué tipo de criatura era. Y alerta de spoiler, el laboratorio afirmó que se trataba de una cabra montesa. Y después de ese evento, el producto se guardó en un armario más seguro, difícil de forzar. Pero cuando le pregunté con cautela a un monje local sobre la historia, simplemente me indicó que leyera el folleto oficial de historia local. También me ató una cinta amarilla, que según él traía buena suerte. Y espero que sea realmente para la buena suerte y no una elegante forma budista de evitar responder a mis preguntas. En general, Kumju, aunque de nuevo es un lugar muy conocido, a diferencia de Namche, me dejó una impresión de la auténtica vida en las montañas del Himalaya. El tiempo empieza a empeorar poco a poco y regreso de mi pequeño paseo justo a tiempo y empecé a apresurarme hacia Namche porque no quería que me sorprendiera una tormenta inesperada en el Himalaya. Pero, de hecho, como me habían dicho, el tiempo en Nepal durante esta temporada es de lo más predecible posible. Si empeora, solo ocurrirá por la tarde. Claro que hay excepciones. Siguen siendo las montañas y el tiempo, pero en general las estadísticas muestran exactamente esta situación. Hoy, muy rara vez la nubosidad de la tarde se convierte en una precipitación grave y peligrosa. Y planeaba pasar esta tarde nublada en el albergue, pero vi algo desde arriba que me interesó un poco más. Estos chicos son locales, pero estudian en Katmandú y juegan en el equipo de baloncesto del colegio. Y para estas vacaciones vinieron a visitar a sus familiares, y yo pensaba que habían viajado bastante lejos para visitar a sus parientes. Bueno, esta es definitivamente la cancha más colorida en la que he jugado a la pelota. Y este es definitivamente el lanzamiento a mayor altitud. La conclusión que llegué esa noche fue que las megaciudades son un poco más atractivas que un pueblo de montaña, con una población de poco más de 1.500 residentes permanentes.
pero casi todos pueden encontrar algo para sí mismos en Namche. Como dije, vine aquí en grupo, pero esto no significa que todos tengan que caminar juntos de la mano, como una clase de kinder en un paseo. Cada uno va a su propio ritmo y lo principal es no perderse ninguna parada clave ni bifurcación importante en el camino. Y aquí viene el evento clave de nuestro recorrido. A la derecha hay un camino más rápido y clásico al campo base del Everest, y a la izquierda hay un camino más difícil, más largo y, con suerte, más desierto. A pesar de que este camino es realmente más largo y difícil, es más espectacular. Por ejemplo, esta es probablemente la escalera más pintoresca que he subido. Fue entonces cuando empezó algo mucho más meditativo. Un sendero vacío, donde me encontré con más yaks que otros turistas. De camino paramos en un pequeño pueblo del Himalaya con varias cabañas, una estupa y, por supuesto, varios restaurantes con vistas. Pedí algunos platos locales que me habían recomendado y que me habían rondado la cabeza desde que los oí. El lote 1 es un llamado Snickers Spike. En general, la cocina nepalí no suele ser muy dulce, y este postre para turistas surgió de la combinación de la afición de los lugareños por los pasteles fritos y los dulces, que aquí son relativamente fáciles de preparar y guardar. Parece algo que me hubiera gustado cocinar de niño. Snickers fritos en una masa que parece masa de hojaldre. La comida más insalubre posible. Probablemente sea el plato perfecto si has bebido demasiado. O si estás caminando por un sendero y necesitas reponer calorías. El sabor es justo el que esperarías, un montón de azúcar y chocolate rodeado de masa empapada en aceite. Para justificar esta perversión gastronómica, se podría decir que si las salchichas con masa están normalizadas, ¿por qué no normalizar esto? Sí, este es el llamado sherpeti, té salado con una altísima concentración de aceite. Y te dije, le ayuda, que este día llegaría, pero no te lo creíste. Y no es realmente una perversión gastronómica, no, sino un isotónico y energizante local. Mantequilla de yak grasosa que aporta muchas calorías y sal que retiene agua en el cuerpo. Pero me advirtieron que era mejor no beber demasiado de este líquido la primera vez, porque tu estómago podría no tolerarlo. Sinceramente me gusta incluso más que su té masala. El de leche y especias es un poco más salado, pero súper rico en mantequilla. Y probablemente no me termine esta taza, no sea que tenga algún problema digestivo en algún momento, según el pronóstico. Empezó a hacer más frío por la tarde, pero era aún más fascinante que el pastel Snickers. En algún lugar de estas cascadas de mi fantasía y niebla, mi lente cayó sobre una roca y dejó de conectar con la cámara. Pero no estuve enfadado mucho tiempo porque me distrajeron las vistas que se abrían en la montaña. En estos pueblos, en un desvío de la ruta principal, junto con la disminución del número de personas,
el nivel del ascetismo aumenta, por así decirlo. El baño interior está empezando a ser un servicio. Pero quejarse no tiene ningún sentido ni lógica cuando tienes comida, un lugar para dormir y 4 paredes con algunas de las mejores vistas que jamás hayas visto. Este día tuve muchas impresiones del Himalaya, pero sabía que ni siquiera era el ecuador de este clima. Y luego había senderos y montañas aún más fantásticos y desafiantes, algunos de los cuales incluso tendríamos que escalar. Ya se me ha estropeado algo de equipo, como siempre, pero pensé que si decido dividir este vídeo en 2 partes durante el proceso de edición, incluiré aquí un anuncio de lo que viene a continuación. Así que esperamos varias escaladas no muy grandes, pero muy memorables. 2 glaciares, uno de los cuales ya no es exactamente un glaciar. El primer contacto con el mal de altura y una persona que lleva a cabo en solitario un importante proyecto de investigación internacional. El café y la chuleta más altos de Kiev, aunque sea difícil llamarlos así. Por supuesto, el Everest y la economía que rodea el pico más alto del mundo y, por supuesto, otros paisajes increíbles del Himalaya. Así que muchísimas gracias, como las montañas del Himalaya, por ver este vídeo, por seguir apoyando el canal de diversas maneras con me gusta, comentarios, incluso alguien apoya económicamente en Patreon, patrocinios de YouTube o a través de un banco. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.